Vuelta en este webinar titulado Estudios, Teorías y Políticas de la Participación Cultural, Tendencias Contemporáneas. En esta nueva mesa estamos junto al doctor Modesto Gallo. Él es cientista político de la Universidad de Santiago de Compostela, España, con magíster en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y doctor de también Universidad de Santiago de Compostela. Su trabajo ha estado enfocado en el comportamiento político de las clases medias y también en las prácticas culturales, y ha sido publicado y reconocido en revistas internacionales, lo que le ha significado además la posibilidad de trabajar con académicos extranjeros en la coautoría de varios libros. Actualmente es investigador adjunto de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto y profesor asociado en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Fue investigador principal del Fondesit titulado Comparación Espacio-Temporal de la Participación Cultural y el Gusto del Caso Chileno, y es co-investigador del Fondesit Repertorios Culturales, Trayectorias Socioespaciales y Políticas sobre la fragmentación y conflicto posicional en la clase media alta en Chile, a cargo de María Luisa Méndez. Es autor del libro Clase y Cultura, Reproducción Social, Desigualdad y Cambio en Chile, de la editorial Tirant. Hola Modesto, ¿cómo estás? Bienvenido a este webinar. También tenemos a Tomás, Peter, los cuales ambos tendrán este conversatorio ahora en adelante. Así que les dejo la palabra a los dos y bienvenidos a este webinar. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo, por la invitación. Encantado de estar aquí también con vosotros y con Tomás para el cierre de este Fondesit. Bueno, Modesto, yo quisiera nuevamente agradecer la invitación a participar en este encuentro. Para mí es muy importante tu presencia porque no solo fuiste mi investigador patrocinante de este proyecto, sino que también por tu trabajo y por la importancia que ha tenido el mismo en la reflexividad de estos temas. Entonces yo soy el honrado de poder compartir contigo estas discusiones. Mira, yo he pensado este día de hoy bajo un modelo de conversación, porque creo que podemos establecer un poco un diálogo sobre cómo nuestras investigaciones, cómo los trabajos que hemos ido desarrollando se convergen, ¿sí?, entre sí para pensar estos problemas. Y sobre todo, ¿no?, está muy inspirado en tu libro, ¿sí?, que se los muestro a todo el mundo, que es un gran estudio sobre, como se dice aquí, reproducción social, desigualdad y cambio en Chile, vinculando temas de clase y cultura, que son temas que en Chile son muy relevantes de discutir, muy relevantes de considerar como insumos reflexivos para la toma de decisiones en políticas culturales. Entonces, para partir de esto, sobre este libro y en general sobre tu investigación, me gustaría comenzar preguntándote sobre cómo es que tú te acercas, cómo tú llegas, cuándo empieza a interesarte la discusión de Bourdieu sobre cultura, estructura social, desigualdad y en general sobre la obra de Bourdieu, ¿no? ¿Cómo tú vas entrando a este fenómeno? Bueno, es una muy buena pregunta. Originalmente yo comencé trabajando teoría de los nacionalismos con una preocupación teórica muy fuerte. Esta reflexión sobre los nacionalismos me llevó a leer a los autores, a constatar que tenían una debilidad metodológica fuerte, pero yo ya tenía una propensión grande al tema de estratificación. Entonces ahí cambié, con interés teórico fuerte, cambié al tema de estratificación, que además tenía una dimensión, como digo, metodológica muy sustantiva, y haciendo el trabajo sobre clase y política en España, en el que, bueno, sigo involucrado, haciendo este trabajo conocí a Mike Savage. Originalmente nos conocimos por el trabajo que él había hecho también sobre clase y política. Con Mike se inició una relación muy interesante intelectualmente y personal. Conectamos muy bien en posición digamos, de vida política. Yo era un chico joven, digamos, él también más joven que es ahora. Y ahí había una transición, y esto es lo más interesante, lo más sustantivo, digamos, para entender un poco cuál es mi llegada. Había una transición
a un nuevo vocabulario después de la derrota, vamos a decir, por lo menos temporal, del marxismo, una transición muy fuerte por parte de profesores muy relevantes del Reino Unido. Y en ese momento estaban haciendo ellos encuentros leyendo la obra de Pierre Bourdieu. Ya habían tenido contacto previo, yo estoy comentando en torno al año 2000, 2001, 2002, se hicieron una serie de reuniones y en una de esas reuniones que se celebró en Oxford me invitaron a mí porque había una de estas profesores, no podía asistir, me dijeron, Modesto, si quieres venir, no me dieron la palabra, pero me permitieron, me dieron un almuerzo muy rico y me permitieron estar con ellos un par de días. Entonces ahí había un acercamiento a Bourdieu desde la estratificación, había desde la clase, había desde temas de género, desde cuestiones étnicas. Entonces estaban leyendo la obra de Pierre Bourdieu desde esa perspectiva y después, poco después, Mike me invitó a formar parte, digamos, bueno, me presenté a una plaza, digamos, para un proyecto, pero en el fondo me invitó con Alan Ward y me invitaron a formar parte de esta reflexión. Es decir, en síntesis, es una lectura británica desde un desplazamiento que ellos estaban haciendo desde un lenguaje más marxista o postmarxista, siempre influido por el giro cultural, a un acercamiento a un lenguaje bourdiano, pero no propiamente en la tradición francesa, porque los franceses los estaban leyendo bastante poco. Además, la mayoría no lee francés, etc. Yo sí me puse a leer a Bourdieu en francés, que me llevó en mi buen tiempo, leer La Distinción, ya más en serio. Y ahí yo diría que ese es el giro fundamental, una lectura más británica y una lectura todavía muy deudora de la preocupación por la clase. Entonces, que en parte Pierre Bourdieu se pierde, digamos, pero yo creo que ahí en esa matriz británica crítica se gestó, más que diría que en España, más en Inglaterra se gestó el interés y los vínculos, y bueno, y he trabajado sobre todo con Tony Bennett por casi 20 años, ¿no? Esto que empezó como una cosa pequeña, una anecdótica, terminó siendo gran parte de mi carrera. Bien, Modesto, ¿y cómo se veía en Inglaterra la discusión de los estudios culturales británicos, ¿no? Birmingham y toda esta gente, y este grupo del cual tú perteneces? ¿Qué tensiones, cómo tú veías ahí que se discutía un poco esos dos mundos, entre comillas, que veían el mismo problema, que era clase y cultura, ¿no? Y ellos sin Bourdieu, o con un Bourdieu muy particular, ¿no? Y usted trabajándolo con una lectura mucho más dura, potente de estratificación, ¿no? ¿Cómo tú vivías ese momento ahí en ¿Sabes? Yo creo que aquí es muy importante justamente ese encuentro, que creó un río amplio, pero yo no diría, si bien Mike y Alan podían estar influidos por el giro cultural, además Mike tiene la formación como historiador también, pero yo creo que es un encuentro que fue en parte estratégico y es un encuentro propiciado fundamentalmente por, yo diría, sobre todo, quizás no quiero cometer injusticias, por el trabajo de Tony Bennett, porque Tony Bennett sí venía de los estudios culturales, sí tiene una formación, bueno, en términos conceptuales enorme, y yo creo que es más la necesidad desde el Tony Bennett en ese momento, ya retornado de Australia y tratando de levantar un proyecto que él ya había hecho, Counting for Tastes, lo había hecho en Australia, es de hacer este trabajo empírico de prácticas culturales, lo quería realizar también en el Reino Unido, y fue un poco, yo creo que la respuesta más desde el ESRC, de la necesidad de que le diese más robustez metodológica, lo que yo creo que lo hizo confluir más con el trabajo de Mike, el trabajo de Alan Ward y el originalmente de Yao Yun Lee, pero Yao Yun Lee en ese momento, justamente en esta historia, en la renovación del Departamento de Estudios Culturales, la renovación en realidad del área de Sociología en la Universidad de Birmingham, se fue a Birmingham. Y en ese espacio entré yo. Es decir, es mucho el producto de esa renovación en sustituir, digamos, a Yo-Yung, que apenas había comenzado el proyecto,
y entonces bueno, entré a formar parte de ese equipo. Yo diría que es un equipo que dialogó bien, pero tampoco se puede decir que terminase, es decir, y el trabajo terminó en el proyecto mismo, porque igual Alan y Mike tenían más la orientación a la estratificación, yo me quedé en un espacio intermedio, pero muy influido por la estratificación de todas maneras, y Tony sí hizo un esfuerzo grande por introducir esa dimensión más cuantitativa, si queremos decirlo de esta manera, aunque siempre combinando métodos cuantitativos y cualitativos como se entendía en ese momento. Entonces ya en ese momento introducir la dimensión más de encuesta a estudios de cultura es estar un poco on the edge, no sé cómo decirlo, en ese momento ya, y yo creo que ahí desarrollamos estudios empíricos fecundos, digamos, tanto el del Reino Unido, pero bueno, yo por mi parte seguí en Australia después hasta el libro que se acaba de publicar, Fields, Capital, Habitus. Entonces, ahí esto es un recorrido muy largo plazo. Si lo vemos en términos de Tony Bennett, ese encuentro es de unos 30 años, porque el terreno de Accounting for Tastes, que fue publicado en el 99, la encuesta es del 93-94, me parece, 94-95. Entonces, yo creo que ahí es un mérito, yo diría, de este gran maestro que es Tony Bennett. En definitiva, es una gran figura de las ciencias sociales, y él sí le abrió el espacio a introducir esta dimensión. Y bueno, y todos los demás que veníamos de estratificación también bien, pero yo creo que aquí si hay un encuentro, el mayor mérito yo se lo atribuiría, aunque en matriz de pensamiento estoy más cerca de Mike, pero se lo atribuiría principalmente a Tony Bennett, que es el principal gestor del proyecto. Bueno, Tony Bennett sigue siendo hoy en día una de las figuras claves dentro de cómo hacer o cómo productivizar los estudios culturales para la toma de decisiones en política pública, en cultura en general. No tiene libros muy polémicos, ¿no? Tú lo debes conocer mejor que yo sobre cómo comprender la cultura desde la sociología o de los estudios. Y Modesto, cuéntame, y cuando tú ya empiezas a trabajar con profundidad la tesis de la homología de Bourdieu, ¿no? Y empiezas a estudiar eso, ¿cómo tú te empiezas a introducir a esta reflexividad en el contexto chileno? Es decir, ¿qué encuesta, qué instrumento, qué tesis tú empiezas como a utilizar para poder trabajar estas tesis, esta investigación en el contexto local, ¿no? Que tú estabas en Australia, Inglaterra, bueno, llegas a Chile por temas biográficos, pero ¿cómo empiezas a entrar tu interés en aplicar estas herramientas y discusiones teóricas al contexto chileno? Sí, yo tengo que decir que efectivamente tú tienes toda la razón, hay una razón biográfica. Yo de la misma manera que yo no tenía un interés en quedarme en el Reino Unido, yo siempre, perdón esta acotación, siempre he tenido excelentes amistades y relaciones muy buenas en mi familia. Entonces yo siempre he tenido la orientación a retornar a mi país. Lo digo por una razón, porque en un primer momento, cuando cambias de país, piensas que es temporal, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta qué punto hago una inversión en conocer algo tan complejo? Cuando yo llegué a Chile, me pasé, yo diría, 2 o 3 años bien perdido. Me hablaban de las instituciones, de los nombres de las calles, etcétera. Yo no se puede imaginar en investigación, que tienes que ser más profundo para poner a escribirte de un país que no es el tuyo. Esto me supuso realmente como hacer una nueva carrera, que era aprender sobre Chile. Y cuando llegué me encontré con que, bueno, cuando llegué había que terminar el estudio del Reino Unido, eso era lo primero. Y eso ya me llevó unos años. Este estudio terminó los últimos artículos en el año 2011. Yo aquí estoy desde el 2006. Uno se puede hacer una idea de qué es lo que esto supone. Era mucho trabajo todavía. Y después ya en el 2013 comencé a trabajar en el proyecto australiano, ¿no? Entonces he tenido ventanas de oportunidad. Y cuando llegué, respondiendo más específicamente a la pregunta, cuando llegué me encontré con la sorpresa de que había datos, había una encuesta hecha. Había una institución que se llamaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y entonces había una institucionalidad y este consejo se preocupó de hacer una encuesta de cultura. Primero en Santiago, después en regiones, lo que vendría a ser
la encuesta 2004-2005, que le harían muchas críticas a la muestra, pero había una encuesta bien hecha, con preguntas interesantes, es decir, había habido profesionales detrás que realmente tenían una idea bastante buena, ¿no? de cómo elaborar un instrumento en cultura. Entonces pensé, un poco más adelante, pensé ya, bueno, me voy a poner a trabajar, también con la sorpresa de que había muy poco escrito. Es decir, había ya buenos investigadores, pero poco escrito, y lo que había escrito en cultura venía más influenciado por, bueno, la historia de los años 90 y la teoría de la individualización, de la individuación, como dicen también, ¿no? Entonces, y ahí ya me encontré contigo, estaba Well y estaba otra gente, bueno. Y entonces yo quería seguir manteniendo quería, dado que el país me acogía, aunque en Chile había una sobreestimación del trabajo fuera, yo dije, bueno, ya que una manera de integrarme, una manera de ofrecerme, de mostrar mi agradecimiento al país, es trabajar sobre Chile. Que eso es lo que me condujo al libro Clase y Cultura también. Lo escribí por un espíritu, si queréis, allendista republicano, es decir, le voy a devolver al país lo que el país me ha dado, voy a devolver horas de trabajo, sangre, sudor y lágrimas, que es lo que me ha llevado a escribir ese libro. Los artículos también, pero entonces yo lo que traté en un primer momento es de traer estas teorías, estas ideas que se estaban trabajando al caso chileno. Lo que yo nunca sabría es que el caso chileno se va a terminar convirtiendo en el caso que, digamos, con más profundidad yo iba a conocer después. Entonces yo diría que cuando yo llegué había un ambiente un poco adverso al uso del término clase. Entonces había esta teoría de la individualización que yo creo que tenía mucho sentido, también por la historia era una relectura, digamos, no era la teoría de la individualización, era una adaptación a la realidad del país, un país con un estado mucho más débil. Pero yo diría que cuando yo llegué había todavía una cultura post-90, post-DC, de lo que no se puede decir en este país. Y entonces hablabas de clase, parece que hablabas de la UP, que querías introducir el mal en el país, el enfrentamiento, etc. Entonces yo me pasé un tiempo bien incómodo, porque esto no solo se traducía en los estudios, se traducía también en el vocabulario en las familias. ¿Qué se podía decir? ¿Qué no se podía decir? ¿Decías corrupción? No hay corrupción. Entonces había una serie de términos y era muy difícil tener un diálogo muy abierto, ¿no? Eso ahora mismo ha cambiado totalmente. Pero el término de clase y traer las ideas de la homología tenían un fin polémico, como lo han tenido en Australia, etcétera, pero evidentemente constructivo siempre. Siempre he tenido un compromiso, en definitiva, con las liberal-democracias progresistas. Pero fue un poco difícil instalarlo y yo lo que intenté es convertir esta excelente información, que me parecía que estaba a muy buen nivel, convertirlo también en un material académico también que pudiese ser compartido y enriqueciese los debates. Más que intentar anular otras líneas, quería abrir esta y también, si podía, poner a Chile, que ha sido mi motivación también, con buen material en el escenario internacional. Dado que venía del escenario internacional, me parecía que yo tenía una buena oportunidad de devolver este material también a los circuitos internacionales. Lo he intentado con más o menos éxito, porque a veces, y con esto concluyo, digamos, a veces los colegas internacionales tienen muy poca idea de Latinoamérica, tengo que decir. Entonces, cuando les hablas de Chile, esto no tiene nada en contra, pero no saben muy bien cómo tratarlo, cómo entender esta realidad. Vimos esto y tú, dentro de tu respuesta, tú traías como a la discusión uno de los conceptos que en una de las investigaciones que hemos realizado yo y otros colegas sobre la individuación, o también como la individualización, y que ha sido una de las tesis que se ha trabajado acá y que hemos intentado introducir como una línea posible de investigación frente a este fenómeno. ¿Tú cómo has visto esa tesis, ¿no? ¿Cómo te parece a ti la elaboración de ella en relación con la tesis de la homología, ¿no?
Porque es una tesis que dentro del mundo del consumo cultural es relativamente desconocida, no es una tesis tan trabajada como otras que vamos a abordar más adelante, pero que aquí fue una idea que entró, no ha tenido tanta repercusión, pero que entró y que, como vamos a trabajar después en tu libro, sí, aparece, ¿no?, como un elemento a conversar, ¿no? Entonces, me gustaría un poco conocer tu lectura sobre ello. Sí, yo podría, quizás esto es muy drástico, podría decir que, y esto más que las lecturas chilenas, es un poco leyendo, bueno, en sociología, como doy clases de sociología de la cultura, es más leyendo los Beck, esta idea de que tenían post-hundimiento de la Unión Soviética y estos cantos, digamos, de los años 90, de que se acabaron las tradiciones, estas familiares, las religiones, la clase, ahora hay un individuo que va a construir su biografía y que un poco en contra de estas limitaciones, yo realmente nunca lo compartí y me parecen un poco exageraciones, pero diciendo esto, creo que efectivamente el escenario contemporáneo no limita a los individuos o no los predefine de la manera que ocurría antes. Entonces puede haber nuevas alternativas para cruzar fronteras simbólicas, si uno quiere, que antes no existían. Ahora, me parece que metodológicamente, yo creo que desde un punto de vista teórico, por decirlo así, adelante para los que lo desarrollan, aquí se han desarrollado también en relación con el trabajo de Katia Araujo y esto, pero yo me parece que en términos de cultura todavía creo que falta hacer un nexo con la práctica. Yo, como no he trabajado tanto en esa línea, yo creo que este es un desafío más para ti, para algún otro, cómo trabajar el nexo empírico, por decirlo así, pero la empiria pensada teóricamente, para volver después a la teoría a pensar este individuo contemporáneo. Yo, más que decir esta línea, yo no la trabajo y hay que abandonarla, yo no diría eso. Yo diría que esta línea hay que pensarla para la práctica cultural y de alguna manera quizás darle un poco de espacio en los instrumentos. O si no, pensarla cualitativamente primero. Y yo creo que esto falta un poco, y por otro lado, la tesis de la homología, que yo he trabajado tanto, también de alguna manera, y esto lo discutía con una persona muy relevante, con Michel Lamont, lo hablábamos ahí en un tú a tú cuando vino, y es verdad, yo también tengo la misma sensación, la tesis de la homología puede pecar de ser un poco repetitiva, un poco predecible. Entonces, yo justamente este libro lo construí para situar la homología en el tiempo y ver un poco lo relativa que es y cómo es una dinámica, etc. Pero yo creo que la tesis de la homología está, vamos a decir, hiperdemostrada y que las agendas hay que empujarlas un poco más allá y quizás también puede ser que haya cierto espacio para hacer converger, como digo, las tesis de la individuación con las prácticas culturales, pero me parece que todavía es un terreno un poquito esquivo. O yo no lo entiendo muy bien desde el punto de vista cuantitativo. Hay esta tradición de estudios sobre el omnívoro y que participé un poco también, pero me parece que el estudio del omnívoro le viene a hacer un canto a las clases medias elevadas, y hay una idea que justamente viene a discutir a veces bastante la homología, que es esta repetición de las desigualdades. Entonces, para una agenda de individuación que tenga algo que decir sobre las desigualdades como un tema contemporáneo fuerte, esto me parece que no es que no se pueda decir, pero hay que ver bien cómo se tematiza y creo que requiere un poco de reflexión para ver, quizás matizando un poco la cuestión de la individuación y situarla en un espacio que pueda ser entendido desde las clases, más que en contra de, en un espacio de un diálogo
al interior a veces de las clases, el cruce de fronteras, también el tema de interseccionalidad, clases, género, encontrar esos intersticios para ver cómo un individuo, de alguna manera determinado, sí, perdón la exageración, determinado por todas estas grandes vectores, también encuentra ciertos espacios de individuación. En lugar de la individuación en contra, la individuación en diálogo con algo, porque si no la individuación se empieza, en términos de prácticas, empieza a ser poco realista, y en la medida en que sea poco realista, es poco creíble, es poco comunicable, y además es una tradición de reflexión sobre la desigualdad, en definitiva. Y yo creo que el público un poco va a estar esperando cómo se enriquece este acervo, más que decir, bueno, aquí se detuvo y ahora hay un nuevo vocabulario y una nueva sociología, lo de los Beck. Bueno, yo creo que individuación sí en diálogo y sí como algo importante que hay que pensar. Esto es lo que diría en conversación, en diálogo con estas otras tesis que están muy demostradas. Bien, Modesto, mira, aquí estoy mostrando este libro que se llama el Routledge International Handbook of the Sociology of Arts and Culture, editado por Mike Sabat y la Laurie Hankenet, que es una de las investigadoras interesantes, jóvenes, que trabaja estos temas. En ese libro tú incluyes un artículo que a mí me pareció increíble, muy significativo, que se llama A Critique of the Omnivore, ¿no? Una crítica al omnivorismo, la tesis del omnivorismo. Y tú en ese artículo elaboras un análisis desde el origen de la idea del omnivorismo, en general, ¿no? A nivel estructural, a la crítica que tú le haces en el contexto latinoamericano. Entonces, me gustaría preguntarte, bueno, quizás haya gente que no conozca bien la idea de la tesis del omnivorismo, que sería esta tesis que, como tú bien dijiste en la conversación anterior, tendría como a agregarle complejidad a la tesis de la homología. Y me gustaría como preguntarte, bueno, en primer lugar, ¿cómo tú entiendes, ¿no? Como la introducción de esta tesis del omnivorismo en esta discusión? Y segundo, contarte un poco la crítica que tú realizas a la utilización de este concepto en el contexto latinoamericano y chileno, ¿no? Sí, la idea del omnívoro viene a corregir, si bien estos son cuestiones muy abiertas, ¿no? Pero la idea del omnívoro podríamos decir que viene a corregir la homología de Pierre Bourdieu, esta idea del encaje entre clase y cultura. Entonces, una cierta acumulación, o soy poseedor de una serie de capitales económicos y culturales, y esto se refleja o contribuye se refleja en mis prácticas culturales, en mis gustos, o contribuye, si podemos verlo en términos más relacionales, a la producción de las desigualdades, de las posiciones dominantes, dominadas. Entonces tendríamos una cultura legítima de aquellos que están en posiciones dominantes, una cultura distintiva, con acceso a lo sofisticado, a lo raro, que dice a veces, a lo escaso, a lo prestigioso, y hay una cultura intermedia también que algunos autores trabajan, y después una cultura más popular, que bueno, que es poco trabajada por Pierre Bourdieu, pero que sería propia de aquellos que tienen menos capitales, tanto educativos como culturales. La tesis del omnívoro viene a decir, bueno, esto, para seguir un poco, complementar a Peterson con Lamont, bueno, esto en Estados Unidos es diferente. Y entonces aquí tenemos unas clases medias altas que también consumen cultura popular. También legítima. Pero consumen cultura popular, forma parte más de una tradición norteamericana de vincularse a través de la cultura popular, de una cultura más masiva, digamos, en ese sentido. Entonces, el omnívoro, además de esta idea, porque detrás de la idea del omnívoro está la idea de tolerancia, aquí tenemos unas clases medias altas más tolerantes, somos más abiertos, hacemos lo mismo que el pueblo. Entonces, hacemos otras cosas, tocamos el saxo, el piano, etcétera, leemos mucho más, vamos a las mejores universidades, pero hacemos lo mismo que el pueblo,
parece que como si fuésemos más buenos, ¿no? Entonces hay una idea del omnívoro que nace no tanto de la obra de Peterson, que Peterson desarrolla su obra desde los años 60 y adelante, pero es una idea muy extendida en la literatura norteamericana de que llega una generación más tolerante, de que llega una generación más orientada a la autorrealización, a necesidades de segundo o tercer orden. Está más vinculado a la clase y la política Stephen Brint, está esto de los valores materialistas, postmaterialistas de Inglehart, pero es algo propio de que ya pasamos la época de la recesión, ahora tenemos, bueno, una revolución cultural. Son todos un poco hijos también de su época, y aquí tenemos unas clases medias altas diferentes a las francesas, con esa historia de Francia, de la clase. Entonces el omnívoro venía no solamente de un hallazgo puntual de Peterson, sino que Peterson está situado dentro de una cultura liberal que ve un poco la historia del continente, del viejo continente, con cierta distancia. Aquí no tenemos las mismas clases consolidadas, no tenemos esa aristocracia, no tenemos esos edificios tampoco, podríamos decir, no tenemos esa historia tan consolidada. Esta idea se fue extendiendo y fue favorecida por la cultura de los años 90 y de ahí en adelante. Está de la crisis de la clase definitiva, la gente rehuyó mucho el término y efectivamente el omnívoro es un concepto que te habla no solo de lo que ocurre en un momento determinado, aunque Peterson compara originalmente 82 con 92, pero te habla de una tendencia. Tendencia que después no le resulta tanto, pero lo importante es que en la tesis del omnívoro hay una propuesta de un concepto. Y si bien el hallazgo mismo puede tener cierto valor, sobre todo abrirse a que hay un cambio en las orientaciones culturales, no vamos a estar siempre en los años 60, eso yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, la manera también en la que el omnívoro se instala en el campo de los estudios de cultura, me parece que dice mucho sobre el momento mismo. Porque el omnívoro se convierte en una especie de catch-all notion o catch-all idea, no sé cómo llamarla, así que sirve un poco para todo. Y eso me preocupa y hace una lectura, yo creo que también injusta, hace una lectura de la obra de Pierre Bourdieu, que tenía una carga crítica mucho mayor, por otro lado. Entonces, ¿y qué ocurre? Bueno, con esto ya voy terminando, pero ¿qué ocurre con el omnívoro? Que el omnívoro, de alguna manera, congela las fronteras simbólicas. Y dice, en realidad, mira, ser de clase alta es ir a la ópera o ir a los conciertos de clásica. Es como si nosotros siguiésemos pensando, no sé, como los años 20, que ser de clase alta es ir al teatro municipal. Yo creo que lo congela hasta el absurdo y impide pensar que hay, no tanto que se fragilice las viejas fronteras de clase, las viejas fronteras que separan a los dominantes de los dominados, a los privilegiados de los que no lo son tanto, sino que impide pensar en las nuevas fronteras. Entonces, y esas nuevas fronteras emergentes, se pueden dar a partir de conocimientos que antiguamente eran más populares. El tener la colección de Beatles y dominar sus canciones y cantarlas en inglés y después de tener lo último o discos de vintage de Rolling Stones, esto se convirtió también en una cultura sofisticada. Entonces, estar pensando la vuelta de algo que además es muy minoritario, estar pensando a la vuelta, que es que la ópera, que 2 o 3 instituciones son las que definen, las únicas que son excluyentes, yo creo que esto es fatal. Entonces, todo lo que viene desde ahí, todo es apertura,
y se va consolidando esa idea de que todos consumimos de todo. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿y cuáles son las fronteras? ¿Qué diferencias hay entre vosotros? ¿Qué veis con respecto a otros jóvenes? No, profe, todos hacemos de todo, todos consumimos de todo. Pero es que les digo, siempre les digo, pero es que cuando vamos a analizar, los analistas vamos a analizar las prácticas, esto nunca sucede. Entonces siempre hay diferencias bastante marcadas, siempre vuelve la tesis de la homología. Entonces yo creo que aquí hay un problema considerable. Y después, un problema, digamos que el concepto de omnívoro, yo cada vez que lo veo, y yo en este sentido, y puedo decir aquí públicamente que a mí me instalé o se instaló asociado también a mi persona, y yo he evaluado muchísimos artículos sobre el omnívoro, no es lo que he escrito, he evaluado muchísimo más para las mejores revistas y todo, y yo a veces pienso, ¿por qué me siguen enviando sobre el omnívoro? Por una razón, porque cada vez que recibo un artículo sobre el omnívoro, lo primero que pienso es cómo está tratando la noción del omnívoro. Porque como da para todo, digo, esto me va a hablar del omnívoro, entonces lo que me sucede es que es un concepto blando, y después la idea que tienen desde Francia, respondiendo al otro, lo que tiene que ver con Latinoamérica, la idea que tienen desde la construcción del omnívoro, del mundo que supuestamente, bueno, o que describía Pierre Bourdieu, es algo que está muy distanciado de cómo se mira Francia desde Latinoamérica, como un país avanzado, más integrador, con un gran desarrollo cultural, más solidario, estado de bienestar, etc. Entonces, yo creo que un referente en términos de Ministerio de la Cultura, que a lo mejor a otros les parecería centralizada. Entonces, en los estudios de cultura, yo diría que incluso más que en el Reino Unido y en Estados Unidos, la tradición francesa tiene una gran preocupación por la idea de cultura, no solo por clase, sino que hace mucho estudio de cultura. Entonces, yo creo, y esa preocupación estaba en Pierre Bourdieu también. Por eso Pierre Bourdieu es tan difícil de superar, más allá de que trabajase con equipos y todo eso que todos sabemos. Pero la obra bourdiana, el taller, por decirlo así, ese conjunto de investigaciones que están detrás del nombre de Pierre Bourdieu, son difíciles de superar simplemente diciendo que cambió un patrón del año 82 al 92. Por la profundidad, desde el punto de vista del estudio de un entramado cultural que tiene la obra de Pierre Bourdieu, con todo este trabajo de colectivo asociado, yo creo que sería ridículo pensar que la vamos a superar para hablar del omnívoro. Yo creo que el omnívoro, con esto cierro, digamos, pero el omnívoro me parece un concepto útil en el sentido de abrir en la reflexión sobre el cambio de las orientaciones culturales. Esto me parece clave, que no repitamos la distinción todo el tiempo, porque necesitamos mirar a las sociedades que estamos analizando. Pero el omnívoro no sustituye la obra bourdiana y desde luego no supera la demostración que ha habido, yo creo, contundente, las tesis de la homología y de la transmisión de privilegios, que es fortísima. Yo en el estudio británico, en el libro que escribí sobre Chile, clase y cultura, yo creo que esto, plantear la idea del omnívoro como una nueva solución, y aquí llegó la época del omnívoro y la individuación, esto me parece que no tiene nada que ver además con lo que está pasando en la calle y con lo que se está denunciando cotidianamente. Es decir, no lo anularía, también lo haría, creo que es una rama del árbol que se puede cultivar pero con cuidado. Bueno, otra de las ramas de este árbol, que este tronco es Bourdieu, y salen muchas ramitas después. Hay otras nuevas tesis emergentes, una francesa, tengo entendido, y otra propiamente inglesa, que es de Max Sabat y Hankenet, y su equipo de trabajo, que es esta idea del capital cultural emergente, ¿sí? Que es otra propuesta que se está trabajando y que de hecho Max Sabat en ese libro de las clases sociales en el siglo XXI lo trabaja ahí y lo elabora
y que a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo lo han trabajado otras personas a partir de eso. Y otra idea francesa, o que Sylvie October trabaja, que se llama el eclecticismo, ¿sí? O que son como dos caminos también posibles que están ahí intentando derrumbar al maestro, ¿no? Y que yo, al igual que tú, el maestro, ¿no? Como hay que mantenerle todavía el respeto, ¿no? Pero, ¿qué te parece, así como para ir rápidamente avanzando hacia tu libro, ¿no? Porque algo que me interesa, pero estas dos ideas, eclecticismo y capital cultural emergente, como nuevas propuestas que están surgiendo en el último tiempo? Sí, todas las propuestas son interesantes. Bueno, le acabo de escribir el prólogo a Silvio October del libro de Tecnocultura. Entonces, pero lo mismo que decía del omnívoro, querría que analizar preciso qué quieren decir por eclecticismo. Una conversación que tuve recientemente con Antonio Ariño, no creo que le importe que lo diga, él también me estaba hablando del eclecticismo, además desde la tradición filosófica, como el mezclar, el elegir lo mejor, ¿no? de los distintos dominios culturales, si queremos decirlo de esta manera. Esto podría ser, aquí en este sentido no se me diferenciaría mucho de la homología también. Pero entonces yo diría que habría que verlo, qué está haciendo Sylvie y con mucho detalle cómo esto se va a diferenciar del omnívoro, del voraz, porque hay un conjunto de conceptos que salen como popping up, como dicen los ingleses, y me parece que esto muestra un cierto desorden en el campo, por decirlo así, y que, es decir, un cierto desorden está bien que exista, pero claro, cuando tienes una terminología que tiene un conjunto de conceptos, ¿no? muy variado, es de homología, quizás es un poco más estable, pero esto hay que verlo con lupa. Pero me parece muy bien, digamos, que se vaya avanzando hacia la revisión de las orientaciones, aunque yo creo que ya hay que también avanzar un poco de la obra bourdiana. Me parece que hay que hacerlo con Bourdieu, no contra, por decir, y aprender de lo que creo que es sólido y empíricamente superable, claro. Esto sí que debemos de tenerlo claro. Entonces, por esta vía, si el eclecticismo va en esta vía, en Francia tienen mucho estudio, de Donat también está muy bien, lo que escribió, ahora retirado, pero lo que escribió está muy bien. Sobre la idea de emergente, creo que también valoro su aportación, pero creo que empíricamente es frágil todavía. Esto lo digo un poco desde dentro, ¿no? No lo digo, los propios autores también en parte lo han confesado así. Yo creo que hay culturas emergentes o nuevas, pero lo emergente no puede ser cualquier cosa. Lo emergente no puede decir, bueno, que es utilizar Internet. Hay que consolidar un poco lo emergente. Es decir, la orientación decir que había una cierta cultura legítima, era una cultura legítima ya con una tradición y ciertamente consolidada en la historia europea. Si hay una cultura emergente, no es que es por 5 años, no es el digital gap. Hay que esperar un poco a ver que se convierte en cultura emergente y a veces el ritmo de las publicaciones y los compromisos hacen que digas las cosas un poco por anticipado. Nosotros algo decimos con Tony Bennett, ¿no? Uno de los capítulos del libro australiano, pero me parece que está todavía que requiere un poco más de robustez, y al mirar a los análisis, después hay que darle contenido a lo emergente, ¿no? Para saber qué significa. Si lo emergente puede ser otra forma de omnivorismo, por ejemplo. Emergente podría ser una apropiación de una cierta cultura masiva por sectores más altos. Entonces hay un proceso de exclusión de otros sectores por la manera en que se la apropia, la sofisticación. Entonces yo creo que por ahí hay que pensar un poco qué viene lo emergente, o lo emergente es hablar de una sociedad sin clases. Esto yo creo que es poco creíble. Me parece que le falta un poco de contenido y hay que ir viendo en los nuevos instrumentos. Los franceses tienen instrumentos muy complejos, pero creo que en los instrumentos de cultura
creo que hay que abrirse un poco también, un poco más a los intereses de los analistas, también de las instituciones culturales, de los analistas, para descubrir nuevos fenómenos. Es decir, pensar que con instrumentos un poco rígidos, quizás ya con tesis que ya están muy demostradas, vas a encontrar cosas nuevas. Bueno, hay que ponerle creatividad. Creo que enriquece el campo, si es un campo que necesita ser enriquecido, no empobrecido, necesita más conceptos. Pero creo que se está a la vuelta con los mismos conceptos y ya no se sabe muy bien qué significan a veces. Pero también lo he visto, estas ideas, ya digo, la empiria, hay que ver cuando ahora va a llegar Big Data, todo esto. Pero muchas veces sin riqueza conceptual, hay que tener también mucho cuidado con la... Ahora hay mucho dato, pero falta análisis finos. Yo creo que esto es lo que hay que fomentar en nosotros y en los nuevos investigadores e investigadoras. Bueno, uno de los documentos donde hay datos empíricos y bastante es en tu libro, ¿no? Clase y cultura. Libro que es impresionante, lleno de información, datos, antecedentes históricos, y que cuando uno lo lee, ¿no? Modesto, uno se impresiona de que tú hayas trabajado todo esto como alguien extranjero, ¿no? Que ingrese a esta forma de comprender las lógicas de reproducción social, desigualdad y cambio en Chile. Y te quería preguntar, para entrar ya en él, o sea, ¿cómo surge la idea de escribirlo? ¿Cuáles son las tesis principales que tú elaboras a partir de la información en Chile? Y me gustaría también como invitarte como un puente, ¿sí? Bueno, ¿qué va a ocurrir? O qué está ocurriendo, mejor dicho, con los datos que aquí tú trabajas en el contexto de post-pandemia, ¿no? Yo sé que es muy reciente, yo sé que estamos viviéndolo, de hecho, que se necesita una distancia crítica frente al fenómeno que estamos experimentando, y eso me parece de una rigurosidad y sería correcta. Pero tú sabes, ¿no? Que hay mucha reflexividad que está dando vuelta que dice que esta década, el 2020, va a ser una década bisagra, va a ser una nueva forma de concebir las formas de acceso a lo que entendemos por arte o por manifestación artística en el contexto digital, etc. Entonces, son dos preguntas muy, muy amplias en una. Primero, el libro, cómo surge, la tesis principal de él, y luego, cómo podemos pensar esto en este nuevo contexto. Sí, el libro surgió por lo que comenté antes, porque llegado a un punto, tras finalizar el proyecto británico y empezar a escribir algunos artículos sobre Chile, me empecé a pensar que si había llegado a un cierto estadio de madurez en un campo y estaba agradecido en el fondo porque me hubiese acogido un país como Chile, ¿cómo le devolvía yo a este país esto que me había dado a mí? Entonces, aún a riesgo de que no era el caso que tenía más visibilidad, porque esto me impedía seguir trabajando los artículos del caso británico, que los tenía mucho más trabajados, nadie te pregunta de qué país, las revistas no te piden que le digas cuáles son los indicadores de ese país que es tan lejano, porque esto es bien del norte, digamos, esta literatura. Y así me encontré con estos problemas de que envíame unos indicadores de cómo es Chile, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el Producto Nacional Bruto? ¿Cuántos habitantes tiene? Bueno, y dije, mira, no me importa, voy a hacer este esfuerzo. Diseñé varios libros, la verdad, hubo varios diseños. Y un día empecé a trabajar en el capítulo de la literatura del caso chileno. Dije, bueno, esto hay que empezarlo por algún lado. Yo en soledad. Y dije, voy a tomarme los viernes, sin falta. Todos los viernes. Esto va a ser disciplina militar. Y entonces comencé y vi que empezaba a avanzar un borrador. Después empecé con el capítulo sobre Pierre Bourdieu. Dije, bueno, para darle una estructuración al libro, me parece que lo más honesto es reconocer el vínculo con la obra bourdiana. Entonces ahí empezaron diferentes partes del libro. Mientras tanto, los proyectos Fondes se iba levantando información y esto
como pasó con la parte histórica, bueno, y todo en realidad. Pero es un libro, yo diría que en el 90%, 95% escrito en soledad. Es un libro que condensa tantísima información que en algún momento mi propia pareja me dijo, déjalo, porque esto va a terminar contigo. Solo la parte, para que se pueda entender, la parte de Latinoamérica me llevó varios meses. El análisis, etcétera, cuando la OI me envió la base de datos. La parte de élites me llevó años de lectura. Esas no son lecturas que me hicieron, esa me llevó años de lectura. Estuve leyendo como, creo que bien fácilmente 4 años biografías, las que pude encontrar. Yo entraba en las librerías y les preguntaba, ¿qué biografía tenéis disponible? Me leía lo que había, digamos. Entonces, y después las biografías hubo como si hubiesen sido entrevistas, las transcripciones hubo que codificarlas. Después me tuve que poner en la cabeza de cada uno de ellos para responder las encuestas. Les hice un seguimiento de los lugares de residencia. Llegó un momento que yo realmente, pues sobre todo con el trabajo biográfico, que fue muy largo, llegó un momento que yo me sentía que coincidía con Jorge Edwards, que coincidía con Alejandro Jodorowsky, que coincidía en los bares de los años 50 y 60 del centro de Santiago. En el mundo, incluso, yo diría casi últimos de los 40, principios de los 50. Parece que veía a Violeta Parra. Entonces, llegó un momento, a Violeta no pude meterla porque me quedó a medio leer la segunda por el tiempo de la edición. La de Víctor Herrero me queda a medias, digamos, es una tarea pendiente, pero realmente llegó un momento en que estaba muy inserto en el mundo de las galerías, como diría Jorge Edwards, del centro de Santiago, una ciudad de galerías, que decía él. Entonces, a mí me sirvió muchísimo para introducirme en el mundo chileno. Además de escribir, la cultura, lo que aprendí de Chile fue crucial, realmente todo eso, y muy emocionante para mí, por otro lado, porque lo sentía como mis amigos. Estuve tanto tiempo con Ricardo Lagos, él no lo sabe, estuve tanto tiempo con Jorge Edwards, estuve tanto tiempo con Pablo Neruda, estuve tanto tiempo con cada uno de ellos, que realmente llegó un momento en que sentía que conocía casi a sus familias también. Entonces, es un libro de larguísima elaboración y cada una de las partes me parecía que contribuía a contar algo que era imposible contar en un artículo. Este libro surge de una crisis que tengo hasta el día de hoy sobre qué podemos hacer con los artículos. Porque el formato artículo, la imposibilidad de desarrollar un argumento más allá de 8.000 palabras, llegó un momento que me parecía una cárcel. Era como, esto yo no lo puedo contar en 8.000 palabras y en este formato cuadriculado. Yo tengo que contar una historia a una comunidad. Es la historia de cómo, la historia larga, digamos, la longue durée, la historia larga de una sociedad, entre otras, pero una sociedad moderna que convive con la desigualdad, pero una desigualdad que no es la desigualdad contemporánea, era situar la desigualdad en un tiempo largo, era contar detalles de la desigualdad, era contar también no solamente con las encuestas, sino con los datos agregados, contar las desigualdades de las palabras, de las personas. Era contar las desigualdades de la cultura de élite, pero mi experiencia con proyectos de cultura de élite, como fue el británico, eran entrevistas que conseguías con personas, pero que de 50 minutos, de hora y media, de 2 horas, nunca iba a ser como una biografía. A pesar de que la biografía, alguien me puede decir, esto es una geografía, el otro es una biografía crítica, como la de Lucía Iriart. Yo aquí quise ser lo más amplio, la de Agustín Edward Sisman. Yo quería que entrase todo el que podía caber ahí, de derechas y de izquierdas, porque la cultura es de todos y la sociedad es de todos. Yo no, a pesar de que yo he estado más vinculado con el progresismo, yo creo que todos tenemos que convivir en sociedades liberales, ojalá si lo entiendan las élites también, sociedades para todos, y este libro quería ser para todos también, y quería reconocer también el aporte de alguna manera, aunque sea existencial, al país, pero sobre todo el hilo central es ver cómo la desigualdad es, tratando un poco, quería
salvando las distancias, pero quería que fuese como una distinción para Chile, salvando las distancias en muchos sentidos, teóricamente, metodológicamente, pero quería que fuese un texto lo más parecido a un vídeo. No quería que fuese una foto. Entonces, que el lector navegase un poco en una historia que empequeñeciese, si queremos, a los grandes y engrandeciese a los pequeños. Ya, claro, ahora voy entendiendo mucho más cómo lo fuiste construyendo, ¿no? Porque efectivamente cuando uno lo va como entrando en él, tú incluyes no solo esta revisión histórica que a mí también me parece clave de poder desarrollar cómo se va elaborando este proceso, que como sabemos hoy en día, como dice ya la frase que todos compartimos, no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, ¿no? O sea, en todos estos 30 años se han transformado las formas de acceso, las formas de comprensión, pero sobre todo también las formas de concebir la cultura y la desigualdad. De hecho, una de las cosas que uno a veces no vinculaba con el mundo de la cultura, o no instalaba un poco en las políticas culturales, me refiero, de que las políticas culturales también están involucradas en la pregunta por la desigualdad. Y ese tipo de discusiones están relativamente como bloqueadas porque el Ministerio de Cultura o el Consejo en su época era como, este problema no está aquí. Pero ahora se sitúa como un problema real y ahora es una discusión que debe hacerse. Entonces, en ese sentido, Modesto, ya como para ir concluyendo, porque tú sabes los tiempos y todo esto acá, me gustaría preguntarte sobre tus nuevas investigaciones, porque como tú sabes, la tesis de la homología y en general las tesis que se están surgiendo bajo estos temas tienen un rendimiento que es a largo plazo. Entonces, me gustaría como preguntarte sobre, y vinculado con la pregunta que quedé atrás, ¿no? Que quedé ahí con la patita final, sobre qué es lo que viene ahora como esta década del 20, con este proceso que estamos viendo en pandemia y las formas de producción, de participación, de consumo, de acceso cultural y las nuevas formas de desigualdad que se van a producir en este contexto. Entonces, me gustaría preguntarte sobre tus nuevas investigaciones, en qué estás, cuáles son tus futuros trabajos que estás elaborando, y si podrías cerrar con tu lectura como investigador y como ya conocedor de Chile a través de estas biografías y geografía, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo puede ser una futurología sociológica sobre este fenómeno? Sí, yo creo que mirando para atrás te puedes hacer una idea de lo que viene para adelante, lamentablemente yo diría en algunos casos. Lo digo pensando si lo que hemos vivido aquí durante años, podemos recordar el rótulo de Educación 2020. Esto que se manejaba en el año, esta ONG, ¿no? Esta organización que manejaba en el año 2006-2007. Podemos ver dónde estamos en el 2020. Entonces, cuando la gente si le quieres poner otro rótulo lindo para el 2030 o el 2040, yo creo que la historia para atrás la podemos, creo que lamentablemente en muchos sentidos, a mí me preocupa severamente la situación en los barrios. Esto es lo que más me preocupa y yo creo que la dimensión cultural tiene que preocuparse por incorporar en la medida de lo que pueda, hay otras muchas medidas desde los barrios. Yo creo que esto, para decir qué es lo que viene o cuál es la consecuencia de este COVID, yo creo que aquí tendría que haber una conversación, como tú decías, muy de política pública, y donde haya más integración entre academia, más en serio, digamos, y las instituciones culturales. Si bien tú sabes que nosotros, tú también, hemos estado colaborando, abiertos siempre a colaborar con el Ministerio, con otras instancias, ¿no? Yo también. Pero yo creo que aquí hay un momento muy importante para trabajar con la gente de la cultura, que son en definitiva los que, tanto las audiencias, la ciudadanía, como los productores, son en definitiva los que crean un campo en el que nosotros trabajamos. También somos un actor, pero es decir, yo creo que aquí se requiere una integración y un encuentro, pero me parece que hay una advertencia en la cultura sobre la exclusión presente y la exclusión futura, en parte también desde el mundo de las artes, pues las artes muchas veces se leen desde los más exitosos, en parte desde el mundo de las artes, y qué papel queremos que tengan las humanidades en las artes
en este mundo que vamos a construir a partir de ahora, pero me parece que tienen un papel, están condenados, por decirlo así, a tener un papel secundario, y no sé si esto necesariamente debería ser así. Pero bueno, mis nuevas investigaciones están, ahora, bueno, estaba estos días escribiendo para la conferencia que hay en Francia en enero, y ahí ya del Centro Pompidou y el Ministerio de Cultura me dijeron que fuese conferenciante principal, y entonces estaba escribiendo un paper, y ahí enuncio un poco qué es lo que viene para mí, y yo creo que en cultura viene con mucha fuerza la construcción de un objeto más global, pues los patrones de desigualdad, y por mi propia historia, porque he trabajado varios casos, los patrones de desigualdad se repiten, y la territorialización de la desigualdad. Yo creo que este es un tema que vengo trabajando desde hace tiempo, no escribiendo, porque yo escribo las cosas muy al final, pero es algo que siempre veo muchos patrones antes de decir cualquier cosa, y he hecho alguna presentación esta última década, pero me interesa pensarlo, como digo, desde los barrios, también la cuestión con las regiones, cómo se construye en este escenario nuevo que tú dices, ¿no?, tecnológico, cómo también estas nuevas tecnologías pueden ser oportunidades para establecer vínculos sólidos, no vínculos online, no vínculos artificiales, sino vínculos genuinos y de acceso entre personas que antes no se hubiesen encontrado o sencillamente no se hubiesen podido comunicar. Entonces yo creo que es un desafío que estas tecnologías, hacerlas funcionales verdaderamente, digamos, al mundo de las artes y la cultura. Esto me parece... Y mis investigaciones, bueno, van a seguir en desigualdad, y yo creo que a medida en que me haga más viejo, como nos pasa, más abierto también a colaborar en el campo de otras maneras, no solo escribiendo, si puedo colaborar con la experiencia y estableciendo diálogos como el que tú me propusiste, pues desde luego lo voy a hacer. Excelente, maestro. Súper, muchas gracias, Modesto, por tus palabras. Gracias, Tomás, también por esta hermosa, maravillosa, muy interesante conversación. Bueno, les quiero agradecer por el tiempo. Ya podríamos estar aquí todo el día hablando, pero en virtud del tiempo y del resto de las ponencias que quedan, les quiero agradecer nuevamente por esta mesa de diálogo. Y les quiero dejar a todos invitados, gracias también a las y los que estuvieron presentes mirando este webinar titulado Estudios y Teorías Políticas de la Participación Cultural, Tendencias Contemporáneas, a través de nuestra página del Magíster en Gestión Cultural, Facebook Live. Y los quiero dejar invitados también a las 5 de la tarde, tenemos una nueva mesa de discusiones teóricas y empíricas en América Latina, con la doctora Carla Pinochet, Matías Sarlenga, Félix Locio y Luz Yadira Gómez, también estarán en esta mesa. Así que muchas gracias nuevamente, y gracias a todas y a todos los que nos miraron en esta mesa de conversación con el doctor Modesto Gallo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Tomás, gracias Belinda, muchas gracias por esta instancia.